Muy buenas tardes a todos los oyentes o los seguidores del Instituto del Futuro. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es súper relevante para todos y cada uno de nosotros que tenemos de repente animales de compañía en casa. El conversatorio del día de hoy es Alzando las voces, el horizonte de los derechos animales. Estamos con Iris Herrera, quien es coordinadora de protección animal en Fundación Vegetariano Soy, Manuel Barta, abogado animalista y derecho legal de la Fundación ARBA, y Jorge Reyes, quien es responsable del área de asesoría legal en derechos de animales del Perú. Un gusto compartir panel con ustedes. Igualmente, es un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, Gusto. para ponernos un poco en contexto, últimamente hemos visto estos casos de violencia doméstica a los animalitos, ¿no? Hemos visto que han habido bastantes casos de que han atentado contra la vida, y no solamente vemos con los animales de compañía, sino también con los animales que son de consumo, ¿no? Los animales de granjas o industriales. Entonces, en base a ello, yo quería preguntarles cuáles serían o cuáles son los derechos esenciales que deberían ser asegurados todos los animales, incluyendo las mascotas, aquellos que están en el entorno de la reproducción, ¿no? Los que habitan en la naturaleza. No sé si nos podrías comentar un poquito, o mapearnos un poquito el escenario, Iris. Sí, bueno, es una pregunta muy importante. De hecho, hemos visto muchos casos lamentables de violencia en los últimos días en la televisión. Y es algo que lamentablemente sucede muy seguido, pero es bueno que la sociedad cada vez esté tomando más conciencia sobre el tema y alzando su voz en contra de esto. Y algo que es fundamental es que los animales puedan vivir sin maltrato, sin ningún tipo de sufrimiento innecesario. Y para esto tenemos que educarnos sobre las necesidades específicas de cada animal. No es lo mismo un gato, las necesidades de un gato, las necesidades de un perro, las necesidades que tiene un cerdo, por ejemplo. Y por eso saber qué es lo que necesita cada animal y cómo podemos brindarle un mejor entorno para que se desarrolle sin sufrimiento es como sería lo fundamental, ¿no? Y también tener en cuenta que los animales exóticos no son mascotas, no deberíamos tener animales encerrados en jaulas. Si el animal tiene alas, debería poder volar y no estar encerrado en una jaula, o a veces que les cortan las plumas, como hemos visto en muchos casos. Entonces, tener en cuenta siempre las necesidades del animal para que no sufra innecesariamente. Manuel, ¿tú qué nos podrías comentar, ¿no? De esos derechos esenciales que deberían asegurarse a estos animales, ¿no? Al momento de que yo te hice la invitación, sí me indicaste de los animales exóticos, de los animales, perdón, industriales, ¿no? Que eran los animales de granja. Entonces quería saber, ya que hay estas distinciones por segmento de esos animalitos, ¿cuál es lo básico que nosotros podríamos garantizar como derechos a esos animales? Muchas gracias por la pregunta, por la invitación. Y sí, es una pregunta interesante porque, claro, plantea una suerte de división que finalmente pues, es algo que humanamente, quizás arbitrariamente, hacemos por un tema de orden o de clasificación o de utilización, pero realmente, digamos, a nivel biológico, entre ellos no existe ninguna diferencia, es decir, entre un gatito, un cerdito, un perrito, un mono, finalmente todos son seres vivos, sensibles, sintientes, con la misma capacidad de experimentar sensaciones, emociones, incluso sentimientos, y esto ya está pues ampliamente documentado y científicamente comprobado, ¿no? Y hay un consenso global al respecto. Entonces, claro, el dividirlos y atribuirles a algunos mayores derechos, ¿no? Sobre los otros, es en realidad un tanto polémico y cuestionable desde un punto de vista ético, ¿no? En realidad, lo importante, lo esencial es reconocerlos a todos ellos como sujetos de protección, y de hecho la buena noticia en realidad para todos los que nos escuchan, nos ven en el Perú en este momento, es que en realidad ya tenemos en el Perú una ley marco de derecho animal que es la ley 3047. La pueden googlear y descargar, y recomendaría que la lean
porque en realidad es bastante bonita en algún sentido, por más que hay algunos defectos, por supuesto, pero esta ley reconoce a todos los animales vertebrados como seres sensibles y con una suerte de derechos, por lo menos a no ser sujetos a actos de crueldad, a ser de alguna manera violentados o objeto finalmente de sufrimiento innecesario, crueldad. De hecho, esta ley modifica el Código Penal, incorpora un delito para justamente aquellos quienes incumplen y violan esto y cometen actos de crueldad contra animales, sea cual sea, sea animal de compañía, animal de granja o animal silvestre, pues que sea sancionado incluso con cárcel, como ya hemos tenido un primer precedente. Entonces esa sería una primera reflexión a compartir, ¿no? Jorge, ¿tú no qué nos puedes compartir con respecto a lo que nos estaba comentando Manuel, ¿no? Sobre todo del decreto legislativo 3047, que está modificando este Código Penal. A ver si me puedes contar un Claro, poquito. la ley 3047 es bastante interesante y bueno, vamos a parte complementar, pero vamos a dividir esta parte en una parte formal y vamos a hablar de una breve parte filosófica. Para la parte formal tenemos que tener en cuenta que propiamente los animales a nivel mundial no tienen derechos declarados, ¿ya? Así que cuando hablamos de derechos no les podemos asignar una lista de derechos. Bien, tanto es así que la ley 3047 en el Perú, ¿no? Al darles la calidad de seres sensibles en su artículo 14, ¿no? Es lo que les blinda y los convierte en objeto de protección especial. Un objeto de protección que solamente hasta el momento lo ha tenido, por ejemplo, la naturaleza, el medio ambiente, ¿no? Y esto justamente transforma a los animales de ser simplemente cosas a ser cosas de características especiales, que es esta característica de sensibilidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿no? La ley 3047 lo que hace es generar una obligación en las personas que los pone en posición de garante frente a la protección y el bienestar del animal. En su artículo 5, en el numeral 5.1, señala eso, ¿no? Toda la obligación de todas las personas de procurar la protección y el bienestar de los animales. A eso es a lo que nosotros llamamos la posición de garante de todas las personas a nivel nacional en el Perú, ¿no? Que van a procurar su protección y bienestar. Es dentro de las obligaciones que existen a nivel normativo, es una de las muy pocas, y justamente proteger y procurar el bienestar de los animales es una de ellas, una de las obligaciones que tenemos todos en este país, ¿no? Entonces, a partir de ello, ¿no? Es que la ley 3047, a partir de las denominadas 5 libertades que se conocen a nivel internacional, es que determina que hay obligaciones con ellos, ¿no? Determina que hay obligaciones. ¿Cuáles son esas obligaciones? ¿No? A procurar una alimentación adecuada a todos los animales, ¿no? Sobre todo y especialmente, obviamente, a los que están en contacto directo con las personas, ¿no? O tienen o están bajo responsabilidad de personas, ¿no? Procurar la alimentación adecuada, procurar un espacio adecuado donde puedan desenvolverse de acuerdo a su naturaleza. Como bien nos decían, ¿no, Iris? No es lo mismo tener un perro que tener un gato, ¿no? U otros animales, por ejemplo, hoy día tenemos animales de compañía también, que son, por ejemplo, conejos, tortugas, ¿no? Hámster. Sin embargo, esta protección a la que estamos hablando también abarca a todos los animales que están dentro de la protección, que son justamente todos los animales que están a cargo de las personas. Incluye los animales domésticos, o los conocidos como domésticos, dentro de ellos los que son de consumo, ¿no? Que son animales que supuestamente son criados especialmente para ser justamente sacrificados como alimento, también. Entonces, eso no escapa a nadie de ellos, ¿no? A aquellos animales que son también que trabajan o ayudan en el trabajo de las personas, como caballos, burros, bueyes, también están incluidos en esta protección. Entonces, estamos hablando de las dos primeras, que es solamente la alimentación adecuada, estamos hablando del espacio adecuado donde deban estar, ¿no? La atención médico-veterinaria, porque cada uno requiere su atención médico-veterinaria, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Impedirles que tengan sufrimiento, dolor, angustia innecesaria, ¿no?
Entonces, en base a estas 4 obligaciones que determina la norma, en el artículo, en el numeral 5.3 del artículo 5, es donde vamos a encontrar que existen obligaciones, y estamos hablando de la parte formal, ¿no? Estamos, por eso justo les digo, por un lado, si bien es cierto, los animales no tienen esta facultad, esta prerrogativa de que tienen derechos, porque obviamente no pueden reclamarlos, ¿no? Sin embargo, existen obligaciones predefinidas para todas aquellas personas, y eso tenemos que tener en cuenta, para todas aquellas personas que entren en contacto con los animales. Por eso la obligación de la que hacíamos referencia del 5.1, que todas las personas tienen esta obligación. Entonces, desde esa parte, justamente estamos hablando, pues, que habría, ¿no es cierto?, obligaciones por parte de las personas. Entonces, esa es la parte formal. Pero si hablamos ya de una parte más sustancial, ¿no? Si bien es cierto, los animales no tienen derecho, pero indirectamente ya les hemos generado una especie, ¿no?, de derecho, porque lo contrario a una obligación justamente se vuelve en un requerimiento por la parte que la solicita. Si bien es cierto, los animales no pueden hacer ejercicio de esos requerimientos, no pueden hacer ejercicio de acciones legales de repente para reclamarlo, ¿no? Pero indirectamente sí podríamos decir que los animales, ¿no?, y tomando el tema justamente, ¿no?, que ellos pueden requerir o tendrían esta forma de derechos de una alimentación adecuada, de un espacio adecuado, de los cuidados médico-veterinarios adecuados y correspondientes, y asimismo de que sean alejados de cualquier forma o circunstancias que le generen dolor y sufrimiento innecesario. Entonces, si bien es cierto, y vuelvo a repetir, no hay derechos reconocidos, sin embargo, ya existe este tipo de adelantamiento, ¿no?, que forman justamente lo que viene a ser la tenencia responsable, ¿no? Lo que viene a configurar todo el tema de tenencia responsable está a partir de ahí, ¿no? Y lo que va a generar justamente dentro de la ley 3047, no solamente la infracción de maltrato animal que existe, sino también que el descuido agresivo de estas obligaciones puede generar delito dentro justamente de todo el territorio nacional. Claro, en este caso, siendo los animales tanto domésticos, ¿no? ¿Cómo o qué medidas se están tomando no solamente para este tipo de animales de compañía, sino de las grandes industrias? ¿Qué medidas se están tomando para proteger estos animales de consumo o de quizá de la experimentación científica? Iris, no sé si me podrías un poco, creo que más te dedicas al tema de animales industriales, me indicaste, sí, o de granja. Entonces, ¿qué de repente hay algunas políticas públicas que están regulando eso, o de repente organizaciones que velan por esto? ¿Me podrías contar un poquito más? Sí, claro. Justo lo que mencionaba Jorge Luis de las 5 libertades, lamentablemente no se cumple dentro de las granjas industriales, de todo lo que son los animales que se consideran de producción. Sufren mucho hacinamiento, sufrimiento totalmente innecesario, desde la forma en la que los crían hasta el día de su muerte, es básicamente una vida de sufrimiento. Y en ese sentido, sí, hemos estado tratando de presentar algunos proyectos desde Vegetarianos Hoy, incluso Manuel también desde su organización que es ARBA, también en conjunto hemos tratado de presentar proyectos al respecto. Lamentablemente desde el área política no hay mucho interés en el tema, como sí se ve un poco más hacia los animales considerados de compañía. Pero estamos en eso, estamos trabajando en eso. De hecho, el último proyecto que presentamos, que se llama No son muebles, lo que buscaba era tratar de que todos los animales sean considerados como seres sintientes en el Código Civil. Pero lamentablemente cuando la Comisión de Justicia y Derechos Humanos emitió su dictamen, lo redujo solamente a animales de compañía. Y que ya entra en un problema con la ley 3047 que mencionó Manuel, ¿no? Porque esta ya reconoce a todos los animales. Pero, bueno, está en proceso, eso todavía va a pasar al Pleno. Lamentablemente ahora no tenemos, aparte de esta ley 3047 que menciona a los animales, no tenemos leyes específicas para los animales usados en la industria de producción, pero desde nuestras organizaciones igual trabajamos en eso, no solo en
tratar de llevar más educación al público, enseñarles sobre estos temas, enseñarles sobre la sintiencia de estos animales. Como decía Manuel, esta división que hacemos es completamente arbitraria porque ellos igual sienten. Y así como nos encariñamos con un perro, con un gato, y como nos molestamos cuando vemos que les hacen daño, lamentablemente son millones de animales que están sufriendo condiciones mucho peores en las granjas y no lo vemos. Entonces es importante que esto también salga a la luz, que las personas sepan más sobre esto y que ojalá puedan tomar decisiones un poco más informadas. Manuel, estábamos esperando tu intervención. Quería saber a qué nos podías agregar en el tema de las organizaciones, ¿no? Que actualmente ustedes están eh, viendo o velando por la protección animal, ¿no? Quería saber un poco más de tu perspectiva. Sí, claro. ¿Me escucha bien ahí? Sí, está. Sí, sí, efectivamente, bueno, como bien dijo Iris, en realidad son muchas las organizaciones digamos, dedicadas a la protección y al bienestar de los animales, y animales de todo tipo. Hay las que se centran, digamos, en lo más quizás conocido, por cuanto los tenemos en casa, que son los animales de compañía, ¿no? Como perros y gatos, y velan pues por el bienestar, campañas de adopción, de esterilización. Hay las que, por ejemplo, en ARBA nos estamos dedicando también a velar por los animales llamados de granja o de producción, ¿no? O también incluso de consumo. Pero aquí también quería hacer una reflexión, ¿no? Porque hablando de esta clasificación arbitraria, justamente una manera de comprobar cuán arbitraria es esto es justamente si es que viajamos y visitamos otros países, otras culturas, donde, por ejemplo, China, ahí un animal de consumo es el perro. Algo que aquí pues solo se considera exclusivamente animal de compañía y alguien se horrorosa, ¿no? Se sorprendería, digamos, indignaría con la idea de que alguien coma un perro, y allá la cultura lo admite como algo válido, como algo socialmente aceptado, y viceversa, por ejemplo, con otros animales que aquí consideramos más bien de consumo, como, no lo sé, un cerdo, que tranquilamente hay zonas rurales o incluso ya ciudades también, no lo sé, en Europa, que la gente decide adoptar en casa un cerdito, ¿no? Que puede ser tan cariñoso y tan afectivo como es un gato, o incluso hasta más, dependiendo de la personalidad de cada individuo, ¿no? De manera que lo que cada quien o cada conjunto de personas, una sociedad, denomine animal de granja o animal de consumo, es finalmente pues relativo, arbitrario, y eso lo tenemos que tener en cuenta justamente cuando vemos el tema de la regulación y de la protección, porque todos al menos deberían tener una base común de protección, ¿no? Y justamente lo que comentaban, ¿no? Sobre en qué medida tienen derechos o no, lo cual, claro, es otra discusión que plantea el derecho animal, que es la nueva disciplina del derecho. Es interesante porque, claro, o sea, si bien un animal obviamente no puede exigir un derecho, tampoco un bebé, ¿no? Y aún así tiene derechos, ¿no? Digamos, si alguien coge un perro, de hecho como pasó en este caso mediático, y lo acuchilla, obviamente van a haber consecuencias jurídicas porque alguien podría decir, oye, ese animal, digamos, tiene el derecho a no ser acuchillado por nadie, a no ser objeto de crueldad, y sobre todo dado que hay una ley, ¿no? Como la 3047 que lo prohíbe, y un código penal modificado por esa ley que lo tipifica como delito, ¿no? Entonces, claro, al final, más allá, digamos, de la discusión misma, lo importante es reconocer eso, ¿no? Que los animales, en general, hoy por hoy, no son lo que eran hace 20 o 50 años atrás, que simplemente eran considerados objetos, bienes y punto. Y estas discusiones no estaban incluso, digamos, en la actualidad en los medios, o estaban, digamos, siendo promovidas, ¿no? Hoy por hoy la situación ha cambiado, y yo creo que felizmente esa cultura de cosificación de animales está, digamos,
en controversia, se cuestiona y se está de alguna manera tratando de superar y dejar atrás, ¿no? Obviamente rezagos, como todos los casos que vemos en los medios de maltrato, de gente que se atribuye el derecho, ahí sí el derecho, ¿no? De masacrar a un animal, a un ser vivo noble, ¿no? Inocente, pero justamente, ¿no? No, eso no es un derecho, eso es un delito, y más bien podría pensarse tranquilamente y hasta sustentarse que es el animal el que tiene por lo menos el derecho a no ser víctima de tortura, ¿no? Y si alguien lo hace, y si alguien desafía esto, por supuesto que van a haber consecuencias legales y una cárcel, esperando como en este último caso que se ha dictado ya pena efectiva, ¿no? Por año y medio, ¿no? Entonces, bueno, esa era una reflexión de lo que algunas organizaciones vinculadas al tema del bienestar animal y salvando las diferencias y los objetivos de cada una, estamos haciendo de forma conjunta, ¿no? Para, de alguna manera, cambiar esta cultura, repito, que está tan impregnada de cosificar, ¿no? A seres vivos y sintientes. Bien, como dice Manuel, yo creo que ya estamos dentro del momento de que ya vamos a comenzar a cambiar esa cultura, particularmente desde hace algunos años que yo empiezo el estudio de la Ley 3047, las normas de protección. Empezaba, y debo reconocer, empezaba a hablar solamente en relación por ejemplo, a los animales de compañía, perrito, gatito, porque son los casos que siempre se nos presentan. Sin embargo, ya cuando uno profundiza en la norma, cuando uno revisa, ¿no? Y a veces que nos vamos empapando más, vamos interactuando con los casos, entonces ahí es donde uno se da cuenta de que esta norma, y como decía desde un principio, no solamente protege a los animales de compañía, y es un error a veces que todos caemos en decir, no, esa ley solamente protege a los animales de compañía. Y lo que debemos comenzar a hacer es justamente aplicar los niveles de protección que tiene la ley 3047, porque cuando hablamos de ley 3047, hablamos de un primer nivel de protección que es el administrativo, donde se protege justamente lo que dije anteriormente, esas 4 obligaciones: la alimentación, el espacio, el alejamiento del dolor y la atención médico-veterinaria, ¿no? Todos pensarían, cuando hablamos de eso, que solamente me estoy refiriendo a animales de compañía, y no es así. Esas 4 obligaciones son para todos los animales que se encuentran justamente bajo la responsabilidad de las personas, y esto incluye pues a los animales, ¿no? Que son, ¿no? Como ha dicho Manuel, arbitrariamente los hemos denominado animales para el consumo, animales domésticos, animales de carga, etcétera. Entonces, lo que no estamos haciendo, ¿no? Es cotejar con los controles administrativos que existen ya actualmente y exigir su cumplimiento a nivel inicialmente administrativo y, en algunos casos, a nivel penal. ¿Por qué? Porque todavía la protección penal todavía es mucho más fuerte, porque la protección penal no solamente abarca a los animales domésticos en general, ahí no hace diferencia, todos los domésticos, todos los que están a cargo de las personas, y a la vez de todos los silvestres que pudieran ser afectados por el hombre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no estamos haciendo para procurar justamente y ejercer nuestro derecho? No requerimos de proyectos de ley hay muy buenos, como es el proyecto de las gallinas ponedoras, el proyecto de las cerditas, que está ahorita, ¿no? Que ha sido ingresado, que son y están en consonancia con la ley 3047, que serían excelentes aportes dentro de ellos, pero eso no impide que hoy por hoy una asociación debidamente organizada pueda presentar una denuncia inicialmente administrativa por una tenencia irresponsable de 100 gallinas, de 1000 gallinas, de 1000 cerdos, ¿no? En relación a los medios de prueba que se tienen, ¿no? Y pedir la intervención de las autoridades sanitarias inclusive. ¿Por qué? Porque toda la estructura de la ley 3047 también se basa en un derecho constitucional como es la salud pública,
¿no? Entonces, basado no solamente en el tema de la salud pública, como en la sensibilidad animal reconocida por la ley 3047, ya podemos ejercer acciones legales contra las empresas, ¿no? Particulares, estatales, de personas individuales, de sociedad anónima, que se encuentren justamente infringiendo la norma de protección y bienestar animal. Lo que no tenemos una denuncia administrativa, por ejemplo, de por qué en determinados lugares se mantiene, por ejemplo, a los animales por tanto tiempo enjaulados, etcétera, etcétera. Sí, es una buena oportunidad de iniciarlo, porque ya tenemos una sociedad bastante sensible. Lo que pasa es que la sociedad es sensible con lo que puede ver. Entonces tenemos que mostrárselo, y la forma de mostrárselo son a través de acciones legales que generen un remesón a nivel nacional, donde se muestre, miren, esto es lo que está pasando. Esto es lo que no estás viendo de esa industria que te muestra la falsedad en su publicidad, mientras esta es la realidad, ¿no? Y aparte de tener en cuenta que existe pues este tipo de sufrimiento industrializado, ¿no? Que no puede abarcarse y que, es cierto, no vamos a impedir, por ejemplo, quisiéramos de repente que se dejara de consumir carne, alimentos vivos. Sin embargo, por lo pronto podemos ejercer esta presión administrativa y en muchos casos presión penal, ¿no? Frente justamente a las tantas infracciones que existen actualmente. Por ejemplo, yéndonos más ya a los ejemplos, ¿no? Si es que tenemos justamente ubicados los lugares donde se están dando, ¿no? No se están cuidando, no tienen espacio, podemos intervenir administrativamente. Si demostramos que a partir de esos espacios inadecuados hay muerte de animales, ya se convirtió en delito. Si demostramos que los animales tienen enfermedades a partir de eso, ya se demostró que existe delito y podríamos denunciar de manera penal e impulsar estas acciones y obviamente publicitarlas adecuadamente para generar la presión social que no tenemos hasta ahora porque obviamente desconocen ese tema. Y, por ejemplo, supongamos que tenemos un grupo de pollos, de gallos o de gallinas que son para el consumo, ¿no? La norma general, de acuerdo a la ley 3047, diría, ¿no? O se entendería que el sacrificio, el beneficio de un animal tiene que ser con el menor sufrimiento posible. O sea, claro, no hay forma de evitar, pero sí hacerlo de la manera más digna posible, porque y ahí ya se me salió una palabra que estamos hablando de defender dignidad de los animales. Y bueno, hay que decirlo, estamos hablando de defender dignidad, ¿no? Entonces, no puede venir alguien, por ejemplo, y matarlos a garrotazos. No puede alguien triturar a los polluelos que no van a ser criados. Eso se puede denunciar y deberíamos iniciar con algunas acciones, ¿no? Bien dirigidas, bien planteadas, bien estudiadas, ¿no? Porque tenemos el sustento legal normativo, ¿no? Que nos permite realizarlo, que nos permite impulsar estos procesos, llevarlos a audiencias, llevarlos a un debate jurídico donde tenemos por lo menos un respaldo en la ley 3047 en sus prohibiciones y aparte de ello pues tendremos normas sanitarias, etcétera, que nos ayuden. Y eso es justamente un estudio que todavía no estamos haciendo y que debemos un poquito dedicarnos poco a poco seguramente y también conforme avancen y aparezcan también abogados dedicados al tema, porque también hay que decirlo, son muy pocos los abogados que se dedican a este tema y sobre todo a esta parte de los animales que pertenecen a esta industria, ¿no? Y que obviamente tenemos que inicialmente regularlos, tenemos que presionarlos para que cumplan la norma, no lo estamos haciendo, ¿no? Nos gustaría, sí, hacerlo, llevarlo a la práctica, lograr esto, porque sería
sería algo bastante, sobre todo en nuestro país, teniendo las herramientas jurídicas que nos permite la ley 3047, llevarlo. Por ejemplo, obligar a los gobiernos locales y regionales a cumplir de acuerdo al artículo 10, que tienen que regular esto dentro de sus jurisdicciones, y no lo están haciendo, ¿no? Entonces, todo ello tenemos que exigir que el cumplimiento de la norma se haga de acuerdo a lo que dice la ley 3047. Y es por eso que actualmente están atentando contra la estabilidad de la ley 3047, porque afecta a toda esta industria, ¿no? Tanto es el punto que, como lo han mencionado, ¿no? Están buscando solamente la declaración de seres sensibles en relación a los animales de compañía. Por eso esa norma, ese proyecto de ley, ese texto sustitutorio que existe actualmente, debe ser retirado. Porque Y a eso estaríamos iba, retrocediendo en esa justo protección. justo a eso iba, Jorge. Lo que yo hago bastante hincapié es que tenemos unas legislaciones bien, por así decirlo, deficientes. Entonces, ustedes como especialistas en el tema, tanto legal y no solamente con animales de compañía, sino también con esos animales que son de pastoreo, ¿no? En general, eh, ¿cómo podrían ustedes, viendo una perspectiva más allá, ya que ahora está tomando mucho más conciencia la sociedad, qué políticas públicas se podrían implementar para que estas legislaciones cambien, se hagan valer o se puedan modificar? Bueno, creo que es directamente para mí, ¿no? Bueno, no, para igual, para los tres. Porque No sé empezamos si entonces la rueda y yo espero. En fin. ya. Ya, yo creo que Manuel, no sé si me podrías Sí, 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 claro. Mira, yo honestamente, digamos, discrepo en cuanto al diagnóstico que es un problema, digamos, de leyes o de cómo están redactadas, porque, como bien decía el doctor Reyes, ya, digamos, con la 3047, así como está redactada desde el 2016 y vigente, en realidad existe la base legal perfectamente para evitar la crueldad, ya sea contra animales de compañía, como ha pasado recientemente, que se ha utilizado obviamente el artículo 206A del Código Penal, que es fruto de esa ley 3047, para sentenciar a esta persona, y que igualmente, ¿no? Ahí tiene elementos suficientes como para, si se conoce, digamos que una instalación, llámese porcina o avícola, está sometiendo a crueldad animales, por ejemplo, al encerrarlos de por vida en jaulas minúsculas donde ni siquiera pueden moverse, violando obviamente la libertad de movimiento, que es una de las 5 libertades que está reconocida, pues, incluso por una norma peruana, como es hay una resolución directorial del SENASA que establece guías de buenas prácticas pecuarias, y te habla también de esas 5 libertades, ¿no? La libertad de hambre, de sed, la libertad de incomodidad del animal, la libertad de los dolores, lesiones o enfermedades que pudiese padecer, lo que decía Iris, ¿no? La libertad de expresar el comportamiento natural, instintivo de la especie, ¿no? Si el animal tiene, como dijo, alas, pues lo mínimo que se puede esperar es que las abra, ¿no? Impedirle por vía abrir sus alas es lo que decía el doctor Reyes, indigno, ¿no? O sea, realmente no solamente es cruel y sancionable, sino indigno, ¿no? Y bueno, también está la libertad de temor y angustia, ¿no? Entonces, estas 5 libertades, efectivamente, si no se cumplen, ya como está la legislación, el ordenamiento legal, podría, con un tema de voluntad política, digamos, sancionarse, procesarse, de manera que yo creo que más que hacer nuevas leyes, el desafío está en empezar en todo caso por leer y aprender, digamos, la que tenemos. Muy poca gente la conoce, más bien es el problema, yo creo, y más bien difundirla, capacitar, sensibilizar, obviamente a las autoridades, a quienes se integran en el sistema de justicia, espacios como este, por eso son tan importantes para que la ciudadanía se empodere y sepa que ya existe ley y leyes suficientes como para combatir cualquier tipo de
crueldad y conducta que genere sufrimiento en animales en general, ¿no? Sea cual sea su denominación o tipo, por así decirlo. Sí, yo coincido con Manuel en lo que dice, sobre todo en el tema de sensibilizar, porque si bien existe esta ley, pero cuando leemos los lineamientos de producción del mismo SENASA o de los institutos, de las instituciones, no se explican cómo cortarle los colmillos a los cerditos, cómo cortarles las colas sin anestesia. En sus mismos lineamientos no está considerado el tema del bienestar animal. Por lo general hablan de temas sanitarios, pero el tema del bienestar animal siempre está ignorado. Entonces, ahí hay una contradicción. Y ellos mismos hacen capacitaciones a productores, donde les enseñan justamente cómo mejorar en términos económicos, y eso implica hacinarlos más, eso implica mayor crueldad. Entonces sí, va por un tema de también poder sensibilizar a las autoridades, a la población en general, para que estos casos también resuenen y para que las personas también se sensibilicen más con los animales que consideramos de producción, ¿no? Y que vean que también sienten y que también merecen ser cuidados y respetados. Bien, sí, el tema va por un tema por un lado, va por el tema de capacitación, de conocimiento, de qué es lo que contiene la ley 3047. Ahora, una vez que se da la ley 3047, lo que ha debido pasar a continuación es el denominado efecto dominó. Todos conocemos, tiramos una ficha y todas van cayendo, ¿verdad? Entonces, una vez que se dio la ley 3047, ¿ya? Que ahora como sea y como locos quieren reglamentarla cuando no requiere esta reglamentación, porque cuando quieren reglamentarla lo que quieren es limitarla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que debieron hacer fue todas las organizaciones, a todo lo que la ley 3047 se hacía referencia, debieron comenzar a emitir normas en consonancia con lo que dice la ley. Entonces, SENASA no solamente no está cumpliendo con lo que dice la ley 3047, y todo el Ministerio de Agricultura no cumple con lo que dice la ley 3047, ¿no? Pero como nadie conoce estas partes de la norma, entonces nadie se lo reclama. Entonces es el momento de comenzar a exigir que emitan las normas de conformidad a la ley 3047. Recordemos que siendo la ley marco del derecho animal en el Perú, toda actividad que implique relación entre animales y personas tiene que estar regulado por la ley 3047. Entonces, si ellos no tienen su norma actualizada, si las ordenanzas municipales no están actualizadas, pues hay que exigir que se modifiquen, que se deroguen, se realicen nuevas, ¿no? De acuerdo a la ley 3047, ¿no? Lamentablemente, como volvemos a repetir, el tema va por conocimiento, por desconocimiento de las personas en general, porque hay que ser sinceros. Existe una excepción que es en relación a los toros, a las peleas de gallos, de la ley 3047, por lo cual cuando sale en el 8 de enero del 2016 fue muy rechazada y muchos inclusive la dejaron de lado y dijeron no, la ley no sirve, como pasa muchas veces, como ahora mismo con el reglamento, por ejemplo, de la ley Cuatro Patas, muchos dicen no, no sirve, no nos gusta, y al darle la espalda hemos perdido años en exigir su verdadera aplicación y cuál es la relevancia que tiene en relación no solamente a los temas administrativos, sino que a partir de ese incumplimiento ya deberíamos estar planteando acciones de cumplimiento hacia las autoridades o, por otro lado, denunciando omisión de funciones a todas esas autoridades que, aprovechando el desconocimiento general, han continuado con estas prácticas que han debido ser ya reguladas de acuerdo a la ley 3047. Entonces, por un lado está el tema que necesitamos más espacios como ahora, donde se puede conocer mejor la ley 3047, donde podemos hablar directamente de cómo debería estar funcionando, ¿no? Y por otro lado, debemos cumplir con ejercitar nuestros derechos, porque no requieres ni siquiera estar en una organización, en verdad. La ley 3047 te dice, cualquier persona puede denunciar. Solo basta tener el conocimiento
de que se ha cometido el delito en todo caso, o la infracción, ¿no? Claro, lo ideal, ¿no? Cuando se trata de organizaciones es que estén debidamente formalizadas, que ese es otro problema, la gran informalidad que existe en nuestro país en relación a las organizaciones, que cuando se requiere la presentación justamente de la personería, no existe, pero lo pueden hacer a nivel de personas. Un grupo de personas ciudadanas que se organizan y nombran un representante que se presenta, bien podría ser ejercido, ¿no? Entonces, tenemos que buscar la forma de comenzar justamente a activar de esa manera cómo debe hacerse respetar la ley 3047 a nivel nacional, ¿no? Claro, lo que se rescata es que estas legislaciones no se están haciendo, o sea, están, pero creo que las únicas que lo ejercen son las organizaciones de protección animal, ¿no? Que se encargan también de la promoción de estos, no hay ese tipo de desarrollo de conocimiento quizá social, ¿no? Y bueno, siempre hay algunas agrupaciones pequeñas, ¿no? Que no necesariamente son organizaciones de protección animal, pero siempre ven el tema de las campañas de esterilización, de que no se trate con animales, de un testeo de maquillaje, champú, productos de belleza. Entonces, ¿cómo estas organizaciones pequeñas, ¿no? Como nos indica el doctor Reyes, podían tomar partida de manera individual para contribuir con estos derechos? O sea, netamente tendría que alzar la voz como una protesta, o hay algún conducto que sería de manera regular o se podría implementar a futuro para que en verdad no solamente lleguen las denuncias de estas personas, ¿no? Sino también se busca que toda la sociedad se involucre. Sí, sí, es muy interesante. Empezar destacando eso último que acabas de mencionar, de que toda la sociedad se involucre, ¿no? De que cada ciudadano se sienta empoderado para finalmente velar por el bienestar, ¿no? De, digamos, los animales. Un tema importante, disculpe, que justo un tema, y eso está, de hecho, en el artículo 1.3 de la ley, ¿no? 3047. Pero ya yendo a lo segundo, es un tema de. Disculpe, hay una justo un segundito. Justo, Es el bueno, tema sí. de la virtualidad, no hay ningún Sí, problema. sí, 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 sí. Los Ahí retos a está. diario que siempre se ven, no se En preocupe. vivo, en vivo, sí, genial. Pero lo segundo que decía, sí, obviamente las organizaciones tenemos un rol activo en este sentido y un deber, una responsabilidad. Por ejemplo, quizás mencionar el caso de Colpa, que es esta coalición por los animales del Perú, conformado por una pluralidad de organizaciones, asociaciones de bienestar animal, que justamente viendo que juntas, o sea, de manera independiente o individual, no tenían la fuerza suficiente, se unieron para promover la famosa ley Cuatro Patas, ¿no? Que ya es realidad, y que justamente lo que había detrás de esa ley era el pedido al Estado para que asuma su responsabilidad por justamente tanto animal de compañía abandonado en las calles, ¿no? Perros y gatos que viven, digamos, en condiciones indignas, sufriendo, sobreviviendo pues para, ¿no? A duras penas, y los que hacían el trabajo por ellos habían sido siempre las organizaciones o gente, personas naturales, ¿no? Que con buena voluntad ayudan y siguen ayudando, pero quizás con la indiferencia o la apatía del Estado, ¿no? Entonces, a través de este esfuerzo de Colpa, se logró que se aprobara la ley Cuatro Patas y ya el Estado incorpora como una política nacional, una política pública de salud, la esterilización, por ejemplo, de perros y gatos, sobre todo apuntando obviamente a los que están en estado de abandono, ¿no? Otro ejemplo podría mencionarte es sí, esto que mencionó el doctor Reyes, que de hecho en ARBA estamos también impulsando, que es la ley de las cerditas para prohibir que la industria siga utilizando estas jaulas de gestación o de maternidad que implica que cada cerda sea, digamos, durante meses colocada en estas especies de fierros que ni siquiera les impiden girar, darse la vuelta o caminar durante, repito, largos meses. Ahí comen, ahí defecan, ahí orinan, y entonces, claro, eso se sigue utilizando hoy por hoy porque es más económico, más lucrativo
para las industrias, pero claro, ya está prohibido, por ejemplo, en todo el bloque de la Unión Europea, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Se busca de alguna manera promover una ley a través además de congresistas que sean, digamos, sensibles a esta temática para que planteen esta ley y ya queda en la sociedad civil ejercer la presión para que las autoridades la aprueben, ¿no? Pero de manera que yo creo que es una responsabilidad compartida y así además lo ha sabido enfocar la ley 3047, ¿no? Que al establecer este principio de colaboración integral, ¿no? Y de responsabilidad de la sociedad, ¿no? Responsabilidad individual de cada persona que de pronto en el día tiene, vamos a decir, la mala suerte de atestiguar, de presenciar cómo alguien está maltratando a un animal y denunciarlo a las autoridades, como obviamente las organizaciones, desde luego, o de autoridades, medios de comunicación, digamos, todos en general. Importante destacar lo que dice Manuel de la responsabilidad individual. Muchas veces creemos que denunciar en redes sociales es una denuncia formal y que con eso ya va a suceder algo, pero es importante informarnos sobre cómo proceder con una denuncia, porque también es verdad que puede ser muy tedioso. En algunos lugares he visto muchos casos de que simplemente no te toman la denuncia, entonces hay que asesorarnos bien para poner una denuncia formal y para que estos casos tengan consecuencias, ¿no? Como hemos estado viendo ahora, esto solo sucede cuando se denuncia formalmente. Las redes son importantes, también el movilizar a las personas, el mostrar lo que está pasando es importante, pero para que realmente tenga consecuencias es también importante poner una denuncia formal y seguir el caso hasta que logremos tener las penas necesarias. Algo que yo también rescato es que así como hay líneas de ayuda hacia algunos actos de violencia y las cuales la sociedad es sensible, deberían de quizá tener esos conductos formales, como está indicando Manuel Iris, para hacer las denuncias, ¿no? No solamente valen las redes sociales, ¿no? Sobre todo ver en esos casos no solamente de violencia, también alguna negligencia que puede haber con esos animalitos en las calles, ¿no? Que quizá también pasa el hecho de que necesitan de esterilizarlos, cosas así. Doctor Reyes, o sea, una pregunta dirigida más al tema un poco más legal. Quizás puede existir algún tema de seguros o algún tema de censos para saber qué personas son las que pues, son responsables de estos animales que son de compañía, ¿no? Y que se les lleve acompañamiento, ¿no? Porque hemos visto ese caso de que hubo un universitario que era dueño de una mascota, de un perrito, y bueno, porque estuvo mal su día, pues lo agredió y lo que pasó fue que era una pena suspendida y después se le quitaba el derecho de tener una mascota por 10 meses, pero en el mes 11, ¿qué va a ocurrir? Entonces, eso es lo que o sea, es la indignación quizá de la sociedad al no tener un conducto regular donde también se puedan ser escuchados, ¿no? Porque somos muy pocos de repente los que vemos el tema de los animales como también, como seres vivos, ¿no? Y como seres que son también eh, sienten, también hay cariño, también generan emociones, como dijo Manuel. Entonces, de repente se podría, o qué tan viable es que de repente sea este hecho de tener seguros o un censo para este tipo de personas, un seguimiento, porque tranquilamente podría yo tener en la mascota, bueno, me encargo de cruzarla y como no se vendieron esos animalitos, los boto a la calle, ¿no? Porque es muchos casos de abandono. Claro, para empezar, el tema de las personas que tienen animales de compañía, sea la calidad en la que los tengan, por ejemplo, aquí hay que hacer un quiebre entre lo que se considera, por ejemplo, ser propietario frente a la ley 3047. ¿Ya? Antes, cuando se consideraba el propietario y cuando se consideraban los animales cosas, el propietario como tal podía hacer lo que quiera. Hoy en día, cuando se presentan las denuncias, inclusive muchas veces llega el abogado de la parte denunciada a la comisaría y dice, no me hagan nada al señor porque él es propietario, puede hacer lo que quiera con el perrito, con el gatito, puede hacer lo que él desee. No hay una mentira más grande, porque desde
El momento en que sale la ley 3047, que imprime justamente la característica de seres sensibles sobre ellos, y no solamente sobre los de compañía, como ya hemos dicho, sobre todos en general, todos aquellos que están a cargo de las personas, ¿no? Desde ese momento el propietario dejó de tener la liberalidad de la propiedad, sino que justamente el tratamiento de su animal siempre va a estar en relación a la ley 3047. No va a haber otra norma que lo regule su tratamiento. Y si yo soy propietario, pues tengo que cumplir con esas 4 obligaciones que me dan, ¿no? Incluyendo la quinta, ¿no? Que es la que es general para todos los animales en relación a mi persona, ¿no? Y entonces, en ese momento yo pierdo esa liberalidad como propietario, ¿no? Pero sí puedo ser poseedor, tenedor de ellos, ¿no? Y por tanto, sí tengo que procurar su protección y bienestar, ¿no? Entonces, lo general, lo adecuado sería es tener un registro nacional, así como tenemos registros nacionales de deudores alimentarios, de personas de violencia, etcétera. También tendríamos que tener un registro nacional justamente de sentenciados, ¿no? Por delitos contra, ¿no? Los animales, porque hay que decirlos así, el maltrato animal, que muchas veces se habla, el maltrato animal es un tema administrativo, es justamente la mala tenencia administrativa, se le denomina maltrato animal. Pero cuando vamos a hablar de delitos, son delitos contra los animales, ¿no? Entonces, si estamos hablando de delitos contra animales, pues justamente todas aquellas personas que son sentenciadas tienen que ingresar a un registro, ¿no? Que pueda ser propiamente consultado antes de justamente de decidir si esta persona es adecuada para determinadas cosas que va a realizar. No lo vamos a poner a trabajar en un albergue, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Que sería lo viable. En relación a los seguros, ¿no? A revisar seguros, obviamente estamos en un tema que, y como ya se expuso anteriormente, si bien es cierto, esta característica de los animales se genera, le da dos perspectivas, ¿no? Que tiene esa naturaleza de bien, ¿no? Pero no con la liberalidad de la propiedad propiamente dicha, pero frente a una afectación, ¿no? Por ejemplo, en un evento particular, sí se podría ejercer, ¿no? Como un tema patrimonial propiamente ante la afectación del bien. Pero, y eso es un tema propiamente circunstancial, ¿no? Un tema que podría ser, por ejemplo, un hecho fortuito. Sin embargo, cuando se trata de hechos justamente directamente relacionados a la afectación de los animales, ya sea por omisión, ¿no? O por acción, ¿no? Estamos hablando justamente de que se cometen los delitos, en este caso, muy bien podría ser de actos de crueldad, en los cuales se puede ejercer también otro tipo de acciones legales frente a ellos. Actualmente existen algunos intentos de seguros, ¿no? A favor de animales, que lo único que hacen y buscan es cubrir las necesidades básicas frente a cualquier eventualidad, que no son suficientes. Hay algunas empresas que están tratando de ingresar a esos temas, pero lamentablemente solamente lo ven como un tema patrimonial, ¿no? En mi particular percepción todavía no es muy recomendable, ¿no? Ciertos seguros que ya se están implementando, porque obviamente el tema patrimonial no es lo único que abarca los animales, ¿no? Sea cual sea su característica, ¿no? En relación a los censos, sí debe exigirse la realización de censos a nivel nacional para tener justamente identificados a las personas que tienen a cargo animales. Y sobre todo, ahí hay una particularidad que falta identificar, sobre todo aquellas personas que tienen a su cargo animales de estas razas consideradas por la ley o la ley del régimen jurídico de Canes como animales potencialmente peligrosos, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente también hay que controlar, ¿no es cierto?, a partir de ahí y a partir de estos censos, quienes hacen estas reproducciones, ¿no? La reproducción de animales de manera, pues, inadecuada, ¿no? Y que también ya está haciendo énfasis la ley justamente de esterilizaciones, ¿no? Que justamente aplicando en conjunto tanto la ley 3047 como la ley de esterilizaciones, se puede exigir hasta cierto punto que sean esterilizados
para evitar justamente problemas posteriores, ¿no? Entonces, todo ello, pues, es una aplicación que es falta de, si bien es cierto, es falta de voluntad por muchas autoridades, hacerse los ciegos frente a una realidad, pero sin embargo, para eso tenemos a la sociedad civil, a nivel, algunos que se mueven a nivel nacional y otros a nivel distrital, ¿no? Que pueden ejercer presión a las autoridades para que vayan implementando, para que vayan realizando proyectos a favor de la protección y el bienestar de los animales. O sea, que no se haya hecho a nivel nacional no quiere decir que mañana lo haga un gobierno local dentro de su jurisdicción y cumpla con sus obligaciones, ¿no? Por ejemplo, antes de la ley de esterilizaciones, la 31-31-1, ya teníamos en algunas regiones que las agrupaciones, ¿no? Las agrupaciones de protección habían logrado acuerdos. Miren, estaban aplicando el principio de colaboración integral, ¿no? Estaban aplicando el principio de colaboración integral, ni siquiera saberlo, pero ya habían logrado convenios e inclusive estaban trabajando de la mano con el colegio médico veterinario del lugar, ¿no? Y ahora con la aplicación de la 31-31-1, pues va a ser más llevadero para ellos esta aplicación. Es más, ya están trabajando en su aplicación, ¿no? Y conforme al reglamento, conforme a las herramientas, ¿no? Que se les ha brindado a partir de ello. Entonces, lo mismo podemos hacer en otras regiones. Tenemos que tomar como ejemplo justamente algunas experiencias que se han dado y que han sido exitosas, como hay experiencias muy malas, como tenemos en algunos donde se ha tratado de implementar caniles para organizar y lamentablemente esto se ha caído por la falta de preparación en la norma, ¿no? Y como tenemos inclusive ahorita en vías una denuncia contra una municipalidad de Lima, una municipalidad muy importante, que lamentablemente hay que hacerle seguimiento. Justamente por eso es que la ley no permite la generación de albergues por parte de las municipalidades, sino lo que dice es que deben promover los albergues en coordinación con las asociaciones y agrupaciones, porque eso ayuda y es parte de esto que denominamos el principio de colaboración integral. Bien. Bueno, igual es muy importante toda la información que nos han brindado el día de hoy. Yo les agradezco igual porque están involucrados en el tema. Y es muy importante resaltar que no solamente se busca que estén las legislaciones, sino políticas públicas que los promuevan, que la sociedad tome conciencia. Y no solamente estamos hablando de animales domésticos, sino también animales que son de consumo, ¿no? Incluso también indican que los alimentos o las carnes que nosotros consumimos es diferente a una carne industrial con una carne de pastoreo, que es menos dañina, ¿no? Y etcétera, todas las cosas que nosotros también podemos ver y que no percibimos, porque nosotros estamos acostumbrados a ver estos animalitos como los gatitos, los perritos, ¿no? Y también se puedan implementar, ¿no? Conductos regulares para que no solamente se vea el tema de las denuncias de manera informal o una queja, ¿no? Colectivos que sigan apoyando. Yo desde ya les agradezco por haber aceptado y por participar en este conversatorio. Si quieren igual tener a todos los seguidores mayor información, Iris es parte de la Fundación de Vegetarianos Hoy, Manuel de la Fundación ARBA, que también se encarga de ver esos temas, y el doctor Reyes también con el tema de protección animal. Cualquier cosa, igual vamos a dejar el video en las plataformas, pueden volver a verlo y van a volver a contactar con estas personas que nos han ayudado bastante, nos han dado más información, los panelistas, ¿no? Porque vamos a robar a las fundaciones. Muchas gracias y en el siguiente viernes vamos a tener igual conversatorios como siempre en temas súper innovadores y resolutivos. Muchas gracias a todos y gracias por aceptar la participación. Muchas Un gracias por la placer. invitación. Muchas gracias, un Muchas placer. gracias.